me sentía lo más bien, pero no me podía afeitar. Y estuve una semana y pico sin poderme afeitar a causa de las varicelas, una cosita ahí de muchacho que me dio después de viejo, pero eso pues es lo único que me detuvo, fue a causa de que no me pude afeitar y no quise venir por acá todo lleno de barba. Más bien pues a mí no me gusta dejarme crecer la barba, y creo que acá, mientras todos los que viven entre los gentiles pues están llamados a afeitarse, ya ustedes conocen lo que el cuarto Elías ha dicho con relación a dejarse crecer la barba. Y esto pues, ustedes saben, mientras uno puede evitar tener que venir por ahí todo sin afeitar la causa de que esté aquí enfermo, pues uno le evita. Ahora, si hubiera sido cosa de que tenía que estar 6 meses o 1 año sin poderme afeitar, pues hubiera tenido que venir, y ya ustedes hubieran comprendido el porqué. Pero no fue necesario. Ya el viernes ya pude afeitarme por completo, y entonces pues ya estoy entre ustedes. Y el domingo pues sufrí mucho por no haber podido estar entre ustedes, y me reuní con mi familita en la sala. Le dije, vamos a tener un culto, el culto vamos a tenerlo, y entonces cantamos y tuvimos un cultito cortito. Yo creo que es el más corto que hemos tenido. Lo tuvimos, y bueno, yo no sé cómo usted se siente cuando usted no viene, pero yo realmente me sentía muy triste, y hasta lloré por no haber podido estar aquí, porque mi corazón es estar aquí los domingos, siempre que estoy por aquí en Puerto Rico, y cuando estoy en algún otro país, mi corazón es estar en un culto el día domingo. Imagínese uno tener de lunes a sábado, y después el domingo no estar en ningún sitio, en ningún culto, ya que de lunes a sábado pues uno no va a los cultos, sino que uno lee en su casa y oye las grabaciones. Pero después de haberlo oído y leído esos mensajes durante la semana, después pues el corazón mío está en estar aquí nuevamente. Si usted no se siente de esa manera, realmente hay algo mal dentro de usted. Siempre hermano Branham decía que él siempre pues, si no podía estar en algún culto, en algún sitio, en alguna congregación, pues él siempre tenía un culto, aunque fuera que estuviera casando, tenía su culto, para así estar en ese día, domingo, en un culto, porque él dice que si uno falta a un culto un domingo, después sigue faltando. Bueno, los que han faltado más de una vez, usted sabe que la primera vez fue la ocasión en que usted luchó, y si perdió esa lucha, después las otras veces se le hizo más fácil poder faltar. Bueno, nosotros estamos en domingo siempre, y vean ustedes cómo todo eso que fue tipificado allá, pues ahora se ha hecho una realidad en nosotros, porque estamos en domingo espiritual, que es el año del jubileo, y como el culto lo tenemos los domingos, también estamos en un domingo doble, y es el día pues que todos tienen durante el día libre, sin tener que ir a los trabajos, y lo dedicamos para servir a Dios, para oír su gloriosa palabra. Bueno, vamos a buscar nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 36.
Sigan orando por nuestro viaje a México y Guatemala, para que Dios sea glorificado también en todo, y disfrutemos también de grandes bendiciones en este viaje. Es una lectura sencilla. Fue cuando Jesús estuvo ante Pilato. En estos días pues estuve viendo pues en película la historia del nacimiento y ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, aunque se le escapa bastantes cosas o las omiten por causa de conveniencia, quizás para, usted sabe, no perder la audiencia, o para no estar en contienda con alguna religión, omiten algunas cosas y otras las hacen de cierta manera, pero en sí realmente bueno, disfruté en estos días viendo esas dos películas llamadas Jesús de Nazaret, me parece que es, porque estoy observando la simplicidad de el cumplimiento de una promesa tan grande como fue la promesa de la primera venida del Señor y el propósito de esa venida del Señor. Y estuve viendo allí cómo todo parecía contrario a la venida del Señor, cómo todo aparecía como que se iba a ir por el piso, y aún los mismos seguidores y creyentes de la primera venida del Señor hasta se desanimaron, hasta cogieron miedo, hasta se sintieron como que la persona en donde se cumplió la primera venida como que había fracasado, y ya a lo último lo llevaban, usted sabe, pusieron un madero sobre sus hombros y lo llevaban ahí como derrotado aparentemente, como que todo se había perdido, como que después de tanto luchar por 3 años y medio, a lo último pues acaban con el líder y todo se va a acabar. ¿Cómo estarían los decepcionados? ¿Cómo estarían la gente que pensaban, bueno, después de haber creído que este era el hombre y que todo iba bien, de momento el gobierno se mete por el medio y se une con la religión y se va a acabar todo? Pero no sabían que allí estaba más bien comenzando, era el comienzo, no era que se iba a acabar todo, sino que era el comienzo allí del plan de Dios que se estaba desarrollando para beneficio de todo el pueblo. Muchas veces cuando llegan momentos así difíciles, pues algunos se desaniman y dicen, bueno, aquí en esta se acaba todito, de aquí no pasamos, y no saben que es que se entra a una nueva etapa en donde Dios es glorificado, y los que no comprenden no saben por las etapas y pruebas que tenemos que pasar. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias. Yo vi aquí la simplicidad de Dios, se sabe, en la forma simple y sencilla en que todo fue presentado, y me gozaba en grande manera viendo lo que todo eso significa para este tiempo en que nosotros vivimos. El Evangelio según San Juan, capítulo 18. Dice de la siguiente manera, vamos a comenzar en el verso 28, dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio,
era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Así es que lo que querían era matarlo. En palabras más claras, te lo traemos para que lo mate y nosotros no tenemos permiso para matar a nadie. Así es que, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Pueden sentarse. Para el tema de esta mañana tomaré el verso 36 que dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y el tema para esta mañana será el reino del rey. Ese será el tema, el reino del rey. Hemos visto a través de la palabra que en esta tierra hay muchos reinos y hay muchos reyes, y en este siglo XX hay muchos reyes que usan el título de reyes, pero hay otros que usan el título de presidentes, gobernantes o dictadores, pero es más bien que se han hecho reyes o el pueblo los ha levantado como reyes porque son la cabeza de esos gobiernos. Y estos reinos que se ven aquí en la tierra son reinos terrenales, son reinos de este mundo, son reinos de el cosmos, de este cosmos. Por lo tanto, encontramos que el príncipe de los reinos terrenales, de los reinos de este mundo, es el arcángel caído, Luzbel, Lucifer, Satanás o diablo, como le quieran llamar. Por eso cuando en aquella ocasión en la tentación
que Jesús estuvo pasando, el diablo le llevó a un monte alto y le dijo a Jesús, y le mostró a Jesús todos los reinos de esta tierra, los reinos pasados, los reinos de aquel tiempo presente y los reinos del futuro. Se los mostró y les dijo que todos esos reinos eran de él, de Luzbel. Y les dijo, si postrado tú me adorases, yo los daré a ti. Por lo tanto, entonces, ven ustedes que la proposición o la tentación por la cual pasó Jesús en aquella ocasión fue una tentación en la cual el diablo, que es un espíritu, tentó a Jesús para que Jesús se convirtiera en un velo de carne en donde Satanás pudiera meterse para, a través de Jesús, Satanás reinar en esta tierra, porque un espíritu no puede ser coronado. Pero si Satanás lograba encarnarse, meterse ahí en Jesús, porque Jesús entonces se rendiría a Satanás y adoraría a Satanás y se convertiría en el velo de carne en donde Satanás podía morar y podía desde ahí reinar sobre todos los reinos terrenales. Entonces sería establecido el reino aquí en la tierra. Jesús hubiera sido rey del reino de Satanás. Pero Jesús no aceptó esa proposición. Él supo lo que conllevaba aceptar esa proposición. Él supo lo que sería. Por lo tanto, encontramos que Jesús no aceptó el reino sin pasar por muerte. Si Jesús acepta el reino allí en aquella ocasión, entonces todos los súbditos del reino del Señor Jesucristo hubieran sido ¿qué? Mortales, y hubieran sido ¿qué? Pecadores sin arrepentirse. Por lo tanto, hubiera entonces tenido un reino de ¿qué? Un reino de pecado, y el que gobernaría a través de Jesús, ese reino sería Satanás, sería el diablo. Entonces el siervo e instrumento del diablo hubiera sido Jesús, y él sabía lo que conllevaba aquella tentación. Así es que ya ustedes saben qué clase de reino hubiera tenido Jesús. Usted sabe entonces cómo se viviría en ese reino. Se viviría una vida de pecado, se viviría una vida estilo Hollywood, se viviría una vida tan degradada de acuerdo a los ideales de ese arcángel caído. Pero Jesús dijo que su reino, en esta ocasión a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este sistema de reinos terrenales, mi reino no es de este cosmos, mi reino no es un reino mundano, mi reino no es un reino terrenal, mi reino no es un reino político terrenal como el reino de los reyes actuales o de los reyes por venir que hayan de reinar sobre esta tierra en estos reinos gentiles. Por lo tanto, mi reino no es un reino político de este mundo, mi reino no es de este mundo. Ahora,
sabemos que Dios es el Rey y Él tiene un reino. Y encontramos que cuando Él se manifestó en su primera venida, encontramos que aquel era Dios en carne humana y Él era el Rey. Pero encontramos que Juan el Bautista comenzó a predicar el reino y comenzó a decirle: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vino Jesús, también le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el reino de Dios y digan que el reino se ha acercado. Y Jesús también predicó el reino de Dios y él dijo: el reino entre vosotros está. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque allí estaba el rey. ¿Ves? Porque el rey era Dios en carne humana y Dios, que es el rey, no puede ser coronado a menos que no se haga carne, a menos que no esté en carne humana. Y allí estaba el rey para ser coronado. Pero ¿qué sucedió? No lo recibieron, no lo aceptaron, y entonces, al rechazarlo, vino a ser un rey rechazado, así como David, siendo ungido como rey, y habiendo sido el rey de Israel, lo ordenado por Dios, vino a ser tipo y figura de Jesús, siendo rey y habiendo sido rechazado por su propio pueblo. Y ahora encontramos que David fue rechazado por su propio pueblo y estuvo como un fugitivo de su pueblo. Era un fugitivo y estaba siendo buscado para ser matado. Saúl lo buscaba para matarlo, y encontramos que en otra ocasión también vino a ser un fugitivo y fue buscado para ser matado por uno de los propios hijos de David. Ahora veamos que David vino a ser tipo y figura del rey de reyes y señor de señores. Encontramos que lo que Dios se propone hacer, Él comienza a mostrarlo, a tipificarlo en los instrumentos que Él tiene en el pasado. Encontramos que en el pasado, antes de la primera venida del Señor, Él comenzó a mostrar, a tipificar en sus profetas lo que Él haría en su venida. Encontramos que también a través de los patriarcas Él comenzó a reflejar, a mostrar las cosas que Él haría en su venida. Dios comenzó a reflejarse y a identificarse a través de los patriarcas y a través de los profetas. Por lo tanto, cuando el Señor viniese entonces aquellas cosas que Él había mostrado en los patriarcas y los profetas vendría a ser tipo y figura de las cosas que Él haría en su venida. Por lo tanto, entonces, cualquiera que quisiera ver la venida del Señor, entonces podría mirarle a los tipos y figuras, a las cosas que Dios hizo a través de sus instrumentos, los patriarcas y los profetas, y podría ver en tipo y figura, en sombras, las cosas como serían en la venida del Señor. Ahora veamos también una cosa muy importante que no se nos debe pasar por alto. Cada uno de los instrumentos de Dios del pasado, cada uno de los profetas de Dios, encontramos que ellos, cuando hablaron de la venida del Señor y las cosas que serían hechas en la venida del Señor, encontramos que los profetas de Dios hablaban como si ellos estuvieran hablando de ellos mismos. Y ellos hablaban de tal manera que cualquier persona que los oía pensaba que esas cosas se cumplirían en ellos
y no en otra persona que habría de venir más adelante. Por ejemplo, encontramos a David, que fue rey y profeta. Siendo profeta, pues profetizó. Y él, cuando se vio en aquella etapa difícil de su vida, siendo perseguido y habiendo sido rechazado como rey sobre su pueblo, él nos dice, horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Así es que estaba muy delgado, había sufrido tanto, espiritualmente y físicamente también seguramente, que había rebajado tantas libras y estaba tan delgado que podía contar todos sus huesos. Siendo rey, miren la condición que se encontraba. Y él estaba hablando en el Espíritu de Dios, y nos dice la Escritura que los profetas de Dios profetizaron. ¿Cómo? Profetizaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por lo tanto, era el Espíritu de Dios poniendo en su boca, en su corazón y en su boca las palabras que debían de ser habladas, para luego que fueran habladas Dios poderlas cumplir. Porque para Dios cumplir algo, para Dios hacer algo, primero es hablado. Y para ser hablado, tiene que haber un velo de carne, que en la Escritura es conocido como un profeta, y a ese profeta tiene que venir el pensamiento de Dios, tiene que venir al corazón, y ser inspirado ese hombre de Dios para hablar eso que ha venido a él. Y cuando lo habla, entonces es la palabra de Dios hablada. Ya está hablada, entonces lo próximo que falta es que esa palabra de Dios se haga carne, esa palabra de Dios se materialice, esa palabra de Dios se haga realidad, esa palabra de Dios se cumpla. Pero hay tres etapas muy importantes de la palabra de Dios. Primero es un pensamiento en la mente de Dios, luego ese pensamiento en la mente de Dios, de ahí pasa a el corazón de un velo de carne, el cual es conocido como un profeta en la Escritura, y de ahí entonces a través de ese velo de carne, Dios pone esa palabra y esa inspiración en ese velo de carne, y entonces ese hombre de Dios la habla, y entonces ya viene a ser, ¿qué? La palabra hablada. Y luego, esa es la segunda etapa, y luego la tercera etapa es el cumplimiento de esa palabra que fue hablada. Ahora vean que el pensamiento de Dios, eso ha estado siempre ahí. Pero luego, porque eso es eterno, pero luego pasa al velo de carne y ahí está hasta que lo habla. Seguida que habla esa palabra, entonces, desde que la habla hasta que se cumple, esto depende de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios ha de tomar para cumplir esa palabra? Ese es asunto de Dios. Porque un velo de carne de Dios, un profeta de Dios, no tiene que ver cuánto tiempo Dios va a tomar para cumplir eso que ese profeta va a decir. El trabajo de ese hombre es decir lo que Dios le dé para decir, porque Dios pondrá su palabra en su boca, la pone en su corazón y en su boca, y entonces el instrumento lo único que tiene que hacer es dejarse usar bajo la inspiración del Espíritu Santo, dejarse usar de Dios y dejar que esa palabra que Dios pone ahí en ese velo de carne sea hablada. Esa es la responsabilidad de un profeta. El que
¿Cuándo se cumplirá este asunto de Dios? Cuando Dios le revela a un profeta su palabra, el profeta ve la cosa para allá, ve la cosa en presente, y al verlo en presente, por eso la habla en presente. Mire, David dijo: horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Estaba hablando en presente. Pero en el hijo de David, lo cual estaba en futuro, eso que fue hablado ahí se cumplió perfectamente en Jesús. Ahora vean ustedes que cada profeta pasa por siguiente experiencia y es ungido por el Espíritu de Dios, y bajo inspiración es que habla. Él se siente pasando esa experiencia como si la cosa fuera con él y para ese tiempo. Es lo mismo que cuando habló Isaías y dijo: sin atractivo para que le deseemos, el herido fue y molido por nuestros pecados, y todas esas cosas el profeta Isaías las dijo. Pero luego encontramos que cuando Felipe estaba bautizando por allá por Samaria, luego el Espíritu de Dios le dijo: mira, sal de Samaria, porque tengo por allá en cierto sitio por el desierto a uno que le tienes que predicar la palabra. Y él entonces se acercó, y cuando vio a ese eunuco que iba de Jerusalén, iba de regreso para su tierra, entonces eso sería Etiopía, me parece que era, iba de regreso. Entonces encontramos que se le acercó, y el eunuco, recuerde que los eunucos son los que están al servicio de el rey y la reina, así es que trabajaba en el reino de allá del lugar donde él vivía, que parece que era, hasta donde entiendo, Etiopía. Entonces ustedes saben que venía por ahí ese reino de la descendencia de Salomón, de David, Salomón, porque de allá era también esta reina, la reina de Seba, que fue a ver a Salomón y también vino a ser una de las esposas de Salomón. Bueno, fíjense, encontramos que este eunuco iba leyendo las escrituras, iba leyendo en el libro del profeta Isaías, y Felipe se le acerca y entonces pues le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique esto? Entonces le dice a Felipe: móntate para que me expliques esto. Mira, esto que estoy leyendo aquí, ¿de quién está hablando el profeta aquí? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? ¿Sí? ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de otra persona? Entonces comenzó Felipe a explicarle: no, el profeta Isaías no está hablando de sí mismo, el profeta Isaías está hablando de el Mesías, está hablando del Cristo, está hablando de un hombre que ha de venir y que ha de sufrir de esa manera y ha de ser herido de esa manera por nuestros pecados, y ese hombre es el Mesías, y ese Mesías en el cual se cumplirán todas estas cosas. Y ha habido un hombre en el cual se han cumplido estas cosas, y es Jesús de Nazaret. Ese es el hombre del cual el profeta Isaías está hablando ahí. Bueno,
Una explicación muy sencilla, un mensaje muy sencillo y corto, pocas palabras, pero Felipe iba a la segura porque el ángel del Señor le había dicho que fuera, y ahí ustedes saben que aunque lo que se veía era un solo hombre ahí, al cual le iba a ser explicada la Escritura, encontramos que ese hombre iba para el palacio porque él era y pertenecía a un reino. Por lo tanto, ese mensaje lo iba a llevar para ese palacio, a ese reino. Por lo tanto, a través de uno, Dios estaría haciendo una obra para muchos en el lugar a donde iba a ir este eunuco. Bueno, encontramos que los profetas hablaron la palabra, las cosas que hablaron por inspiración la hablaron como si hubieran estado hablando de sí mismo y como si se cumplieran las cosas en ellos. Así es que, fíjese, también encontramos que decían, Israel, tú eres mi hijo, y era el profeta el que estaba hablando, pero era Dios a través del profeta, a través de cada uno de ellos, y la cosa parecía como que ellos estaban hablando de ellos mismos, y como que las cosas se cumplían en ellos mismos, pero hay muchos casos que encontramos en la Escritura que pasaron algunas veces cientos de años o miles de años y se vino a cumplir en otra persona muy lejos de aquella que lo habló. Ahora vean ustedes esas cosas para que ustedes se den cuenta que un profeta de Dios puede estar hablando inspirado por Dios y decir cosas que se cumplirán y decirla de tal manera que cualquier persona al oírla dice, a través de esa persona se cumplirá tal y tal y tal y tal cosa. Él ha dicho que hará tal y tal y tal cosa, pero no entiende la gente que el que está diciendo que va a hacer esas cosas es el Espíritu de Dios que está en esa persona. Y esa persona puede morir. Y la gente decir, pero si dijo que iba a hacer tal y tal cosa y no la hizo. Miren, el que dijo que la iba a hacer, la hará. Pero puede ser que la ha de hacer a través de otro velo de carne que no sea aquel velo de carne a través del cual la habló. Porque puede hablarla a través de un velo de carne y cumplirla a través de otro velo de carne. Por lo tanto, ese ha sido siempre el problema de la gente cuando han oído un profeta de Dios. Cuando han oído a través de la Escritura de los profetas de Dios, la gente que no entiende y estas cosas se confunden y dice, pero si este profeta dijo que iba a hacer tal y tal cosa, este profeta dijo con así dice el Señor que tal cosa habría de acontecer y que él iba a hacer tal y tal cosa, y murió y no lo hizo. Pero el que estaba en él, el Espíritu de Cristo, no murió. Ese va pasando de instrumento a instrumento, de velo de carne a otro velo de carne, y lo que no cumple en uno lo cumple en el otro que viene, y lo que no cumple en ese lo cumple en el próximo, hasta que llegue el último instrumento de Dios, el último velo de carne de Dios, el último profeta de Dios, y lo que no haya cumplido los demás lo cumplirá en el último que tenga, porque en el último que tenga tendrá que cumplir todo lo que falte, porque después de ese no tendrá otro más. Así es que tendrá que preservarlo hasta cumplir, hasta lo último que él haya dicho que tiene que cumplir. Así es que ustedes pueden ver estas cosas en la palabra y entenderlas para así, entonces, ustedes entender que ninguno de los profetas de Dios nunca ha fallado en lo que ha sido dicho a través de ellos. Y aunque usted no haya visto que se haya cumplido lo que dijo que habría de cumplirse o que habría de hacer, entonces entendemos que fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios,
el cual habló esas cosas, y Él es el que las tiene que cumplir en el velo de carne que Él haya seleccionado para cumplirlas. Por lo tanto, entonces encontramos estas cosas, y al ver estas cosas y entenderlas, entonces, fíjese, encontramos que podemos traer todo esto al siglo XX, donde encontramos que Dios envió un profeta del calibre de nuestro amado hermano Branham, y que hay muchos lugares donde el Espíritu de Dios a través de él dijo que iba a hacer tal y tal cosa, que iba a hacer tal y tal cosa, y él partió y no fueron hechas en el ministerio de él. Pero encontramos que el que dijo que habría de hacer esas cosas, que es Dios, Él las hace, Él las cumple, aunque no las cumpla a través del mismo velo de carne que Él las habló. Pero al que hay que estar vigilando es al que habló esas cosas, porque Él se moverá adelante y las cumplirá como Él las ha dicho. Así es que, entonces, si entendemos esas cosas sencillas, entonces no perderemos de vista al que prometió, porque es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces lo vigilaremos moviéndose hacia adelante para cumplir lo que Él prometió. Así es que al que estaremos vigilando es al que prometió esas cosas. Entonces, lo que sucede es que Dios es Dios en morfe. Al ser Dios en morfe, eso quiere decir que se va cambiando de velo de carne, de máscara. La parte visible, la parte física de Dios es el velo de carne que Dios usa. Entonces Él se va cambiando de un velo de carne, hace una obra y terminó con ese, pero continúa con otro más adelante. Y entonces la gente dice, bueno, yo vi a Dios en aquel profeta de Dios que Dios tuvo hace tantos y tantos años. Pero ya Dios hizo lo que iba a hacer a través de ese instrumento. Hay que ver a Dios siempre en el presente, a través del velo de carne que Dios está usando en el presente, porque de otra manera pasa lo mismo que pasó con aquellos líderes religiosos de allá de Israel, que no veían a Dios en el velo de carne que Él tenía en aquellos días, en Jesús. Entonces no lo veían y ellos decían, bueno, nuestro padre es Abraham. Ellos vieron a Dios en Abraham, vieron a Dios obrando en el pasado, vieron también a Dios en Moisés a través de la historia bíblica, pero no estaban viendo a Dios a través de Jesús. Y siempre lo importante es ver a Dios en el día en que uno vive. Ver a Dios haciendo la obra que Él quiere para hacer en el día en que uno está viviendo. Ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió para el día en que uno está viviendo. Si uno puede ver a Dios a través de la historia, puede verlo en el pasado y no verlo en el presente, pues perdió la bendición de Dios. Porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Por lo tanto, no es decir yo creo a los profetas que Dios envió en el pasado. Eso está bueno, pero esa es historia. Hay que vivir la realidad, hay que vivir el presente, y el que recibe profeta que esté viviendo ahí en carne, el que lo recibe estando ahí viviendo, cuando Dios lo envía, entonces recibe el beneficio para el cual Dios envía a ese profeta. Así es que no es, la gente, dice el hermano Branham, que la gente siempre hacen de la misma manera.
¿Por qué? Porque son ignorantes. Miran el pasado a través de la historia, miran el pasado y dicen, oh, qué Dios grande tenemos nosotros. Ven la historia del pasado y dan gloria a Dios por las cosas que Dios hizo en el pasado. Miran las cosas que Dios ha prometido para el futuro y dicen, gloria a Dios, qué cosas grandes y maravillosas Dios ha de hacer. Pero ignoran lo que Dios está haciendo en el presente, y eso es lo que tiene valor. Eso es lo que es de beneficio para la gente, lo que Dios está haciendo en el tiempo en que esas gentes están viviendo. Por ejemplo, para los de la primera edad, de nada les servía estar mirando para este tiempo y ver las cosas que Dios haría en este tiempo, porque ellos tenían que estar mirando las cosas que Dios estaba haciendo en el tiempo en que ellos estaban viviendo. De nada tampoco les servía ver las cosas que Dios habría de hacer en la segunda edad, porque las cosas que Dios haría en la segunda edad era de beneficio para la gente que le tocaba vivir en la segunda edad, pero no para los de la primera. Cada edad y dispensación tiene su mensaje y tiene el instrumento de Dios a través del cual viene el mensaje, y también tiene la gente que han sido ordenadas para pertenecer a esa edad o a esa dispensación. Y las personas de esa edad y de esa dispensación pueden recibir el beneficio de Dios recibiendo el mensaje y reconociendo a Dios en la forma en que Él esté obrando en ese tiempo a través del velo de carne que Dios está usando. Esa es la única forma para recibir el beneficio y la bendición de Dios para ese tiempo determinado. Por lo tanto, entonces, tenemos que reconocer el tiempo en que vivimos, tenemos que entender la hora en que estamos y las cosas que Dios ha prometido para este tiempo y recibir el beneficio para nosotros en este tiempo de parte de Dios. Ahora encontramos que estamos hablando sobre el tema el reino del rey. Es un tema muy importante y encontramos que este tema es tan glorioso y de este tema hablaron muchos en el pasado. Todos los instrumentos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento anunciaron sobre la venida del reino. Todos ellos hablaron de las cosas que tienen que acontecer en este tiempo. Todos se regocijaron mirando el futuro. Todos profetizaron acerca de este tiempo. Pero encontramos que el beneficio que ellos podían recibir de parte de Dios en aquellos tiempos era recibir el mensaje que correspondía para aquel tiempo. Ahora, en este tiempo presente, tenemos que ver y entender el glorioso tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. De este tiempo profetizaron todos los profetas de Dios, desde el primero hasta el hermano Branham. Por lo tanto, si leemos todo lo que los profetas hablaron de este tiempo, nos tomaría muchas horas.
Vamos a leer un momentito lo que dijo el cuarto Elías, que fue el mensajero más grande de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Él nos dijo en la página 5 del mensaje titulado ¿Cómo puedo vencer? Dijo: yo dije, cuando le preguntaron a qué religión pertenecía o a qué denominación pertenecía, le dijeron: ¿a qué iglesia pertenece usted? Yo dije: yo no pertenezco. ¿A cuál denominación usted pertenece? Dije: a ninguna. Dijo: pues, ¿a qué usted pertenece? Yo dije: a un reino, a un reino. Y por un espíritu somos todos bautizados en ese reino, por un espíritu, todos en este reino. Jesús dijo: orad, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, y él se paró delante del monte de la transfiguración y dijo: de cierto os digo, hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino viniendo en poder. Eso fue mostrado de antemano, como hemos repasado eso, el monte de la transfiguración. La Biblia ha dicho que el reino de Dios entre vosotros está. Así que este es un pueblo del reino que declara que este no es su hogar. Este no es nuestro hogar. Estamos esperando por la venida del Rey para establecer el reino. Ahora vean ustedes cómo es que es establecido el reino. Y vean ustedes lo que dice el 7º mensajero de las edades. También los demás mensajeros hablaron, y todos ellos hablaron de la venida del Rey. Y el 7º mensajero dijo: estamos esperando por la venida del Rey para establecer el reino. Ahora vean ustedes que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de estos sistemas. Por lo tanto, encontramos entonces que en la venida del Rey, Él no establecerá su reino. ¿Cómo? Él no establecerá un reino como los reinos terrenales, porque su reino no es de este mundo, su reino no es de estos sistemas. Por lo tanto, Él no será un político terrenal. Él no será un político terrenal para levantarse en la escena y a través de la política terrenal, a través de los votos o a través de la línea de algún reinado terrenal, venir y levantarse a la escena y decir: yo pertenezco al reinado de los reyes de Inglaterra o de Francia, y levantarse en la escena como rey, y entonces establecer su reino en Francia o Inglaterra, y establecerse ahí como rey, y entonces poner bajo su dominio a las demás naciones. No será de esa manera, porque su reino no es un reino terrenal, porque su reino no es un reino político, su reino no es un reino como el reino de los reyes terrenales, porque los reinos terrenales pertenecen ¿a quién? A el arcángel caído Lucifer o Luzbel. Los reinos terrenales pertenecen al diablo. Por lo tanto, encontramos que el reino de Dios, el reino de Dios será establecido en la venida del Rey. Y ese reino, y ese Rey, al venir con ese reino, no vendrá con un reino político, no vendrá de esa
manera terrenal, sino que Él vendrá como Rey, y Él se dará a conocer como Rey, como el león de la tribu de Judá, y Él proclamará que el reino de Dios entre nosotros está. Él predicará el reino de Dios, Él predicará el mensaje del evangelio del reino, Él anunciará el milenio, Él anunciará que el milenio está a la vuelta de la esquina, Él anunciará y mostrará que tendrá un reino establecido aquí en la tierra y que será el reino milenial en donde habrá paz. Pero antes de poder venir el milenio literal, tiene que ser establecido primero en esta tierra para poder ser establecido o para poder ser puesto en función en la tierra literal para reinar por 1000 años. Primero tiene que ser establecido en esta tierra que somos nosotros. Y allí en esa tierra que somos nosotros, entonces Él será Rey. Tenemos también que entender que la novia del Señor también es su reino, y en esa novia, en ese terreno, tiene que ser establecido ese reino, y el mensaje del reino tiene que ser establecido en su novia. Y encontramos que ahí, en medio de su novia, Él será Rey y será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al ser conocido, entonces viene a ser coronado por sus santos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es coronado? El Espíritu Santo. Dios es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores en el velo de carne en que Él se manifieste para cumplir su segunda venida como el león de la tribu de Judá, para cumplir su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su venida, siendo Él la palabra, en la palabra hecha carne estará el reino, estará el milenio y estará todo lo que ha sido prometido para el pueblo de Dios. Porque todas las promesas de Dios están ¿dónde? En la palabra. Y cuando la palabra se hace carne, pues ahí están todas las promesas de Dios para Dios cumplirlas. Cuando se recibe la palabra, cuando se hace carne, pues se están recibiendo todas las promesas de Dios. Ahora veamos que cuando ese rey aparece para establecer su reino. ¿Y cómo él puede establecer su reino? Por la palabra hablada, él establece su reino. Y cuando eso está sucediendo, es el tiempo del cumplimiento de la venida de esa piedra que fue cortada de la cima de la montaña, no por mano humana, sino por la mano de Dios. No fue cortada con mano humana, no fue cortada por un seminario, no fue cortada tampoco por una universidad para cortarla con el corte político para poder ser
gobernante o rey, sino que fue cortada por la mano de Dios y fue cortada para ser rey, el rey de Israel y de toda la tierra. Y cuando esa piedra no cortada por mano aparece, entonces aparece proclamando el mensaje del reino de Dios y mostrando a Dios en este tiempo. Y cuando eso sucede, entonces, si aparece el rey para establecer el reino de Dios, entonces todos los demás reinos, los reinos terrenales, tienen que caer para dar paso al reino de Dios que está siendo establecido y que tiene que reinar en esa tierra. Por lo tanto, entonces, cuando aparece ese rey y establece y está estableciendo su reino, entonces los demás reinos tienen que comenzar a caer para dar paso ¿a qué? Al reino de Dios que está viniendo. Dice que el cuarto día en la página 18 dice: vemos la condición del tiempo, vemos la condición de la gente, vemos la condición política, vemos la condición del mundo, no se puede tolerar, se va a hundir como el Titanic, tiene que irse abajo. ¿Por qué? Porque allí da paso, una nación da paso a otra mientras cae. Y este reino, el reino terrenal, tiene que caer. Y cualquier otro reino que exista, para dar paso a ese reino que viene, el cual no cae. ¿Cuál es el reino que viene? El reino de Dios. ¿Y cuándo viene? Pues cuando viene el rey. Entonces, los demás reinos, el reino terrenal americano, el reino terrenal francés, el reino terrenal inglés, el reino terrenal ruso, el reino terrenal de cada nación, tiene que caer para dar paso al reino de Dios que viene con el rey que viene. Y sigue diciendo: porque nosotros, a través de esta perfecta imagen de Dios, la obra maestra, recibimos un reino que no puede ser movido. Ahora vean que es a través de la imagen perfecta de Dios que recibimos un reino que no puede caer. Y la imagen perfecta de Dios es Cristo, y Él en su primera venida vino a ser la imagen perfecta de Dios, y Él prometió regresar en su segunda venida. Y en su segunda venida Él sigue siendo la obra maestra de Dios. Y recibimos un reino que no puede caer en su segunda venida. Es que somos que somos metidos en el reino, es que tomamos o recibimos el reino. Porque Él dijo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y nos es dado el reino en su segunda venida. Por lo tanto, todos los demás reinos terrenales tienen que caer. Y lo que hemos estado viendo en este tiempo es que los reinos terrenales han ido cayendo. Los reinos terrenales en su política han ido cayendo, en su economía han ido cayendo, en su moral han ido cayendo, en su educación han ido cayendo, y en todos los sentidos han ido cayendo. Su economía ha ido cayendo, todo ha ido cayendo, sus políticos han ido cayendo, todo ha ido cayendo. ¿Y eso por qué? Porque es el tiempo de la caída de los reinos terrenales y el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, mientras los reinos terrenales van cayendo, el reino de Dios va siendo establecido.
va creciendo hasta que la piedra no cortada de mano que hiere a la imagen en los pies y la desmenuza, ¿ve? La venida de esa piedra es la que le pone punto final a los reinos terrenales y comienza el reino de Dios. Introduce el reino de Dios. Fíjese, la venida del reino de Dios ocasiona que los reinos terrenales caigan para dar paso al reino de Dios que tiene que venir, que tiene que ser establecido, que tiene que reinar sobre toda la tierra y sobre todo el universo también. Por lo tanto, encontramos que en este tiempo en el cual nosotros vivimos, tenemos promesas tan grandes que para recibirlas tenemos que recibir lo que Dios está haciendo, y entonces al ver, creer y recibir lo que Dios está haciendo, recibimos merced de profeta, recibimos el beneficio de las cosas que Dios está haciendo. Por lo tanto, recibimos el reino en este tiempo. Y entonces, al recibir el reino, entonces encontramos que reinaremos 1000 años sobre esta tierra en paz, en tranquilidad, y lo que deseábamos tener y de lo que deseamos participar en este tiempo, las cosas buenas y agradables delante de Dios que deseábamos en el milenio, las tendremos. Y todo lo que tendremos en el milenio será miles o millones de veces mejor que lo mejor que usted se puede imaginar, que lo mejor que usted pueda desear tener en esta tierra. Por lo tanto, usted puede desear tener en esta tierra tal y tal cosa, y usted ve el que es bueno, pero miles o millones de veces mejor será las cosas que tendremos en el milenio. Aquí usted puede tener una cosa que a usted le agrade mucho tener, pero no la puede tener por más de 50 o 100 o 125 años. Usted dice, ¿cómo? Pues claro, porque usted no va a vivir tanto tiempo aquí en esta tierra, la gente no va a vivir tanto tiempo, por lo tanto no pueden participar muchos años aquí en la tierra de esas cosas. Pero imagínense, nosotros tenemos por delante el milenio, que eso es para comenzar 1000 años, así es que podemos participar de las cosas que hemos de tener en el milenio por 1000 años y después tenerla también por la eternidad, si es que deseamos tenerla. Así es que podemos ver estas cosas, podemos ver que este es el tiempo de sentarnos con Él en su trono. Y nos has dicho en la página 9 del mensaje cómo puedo vencer. Dice, vea, que se siente conmigo en mi trono. No sobre mi trono, sino en mi trono. Eso es en su dominio. ¿Ve? Y ahora, como Cristo es el gobernante del trono en este tiempo del dominio completo de Dios, así que la iglesia estará con Él, la novia estará con Él en su trono, en el dominio entero. ¿Ve? No sobre mi trono, sino en mi trono. ¿Ve? Donde alcanza su dominio. Un trono está sobre un dominio, y un dominio alcanza hasta donde están sus fronteras. Y esto es de eternidad a eternidad. Ahora vean las fronteras de este trono y de este reino, de este dominio, es de eternidad a eternidad. Así es que no es un dominio
temporero, sino que es un dominio eterno, es un trono eterno sobre el cual, o en el cual, nos sentamos con Él para reinar. Así es que esa promesa es para este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, y tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos ha tocado vivir el tiempo más grande de todos los tiempos, porque las 7 edades de la iglesia han terminado, han concluido, y estamos entonces fuera de las edades de la iglesia, las cuales son edades temporeras, edades terrenales, y al salir de las edades terrenales, ¿a dónde entramos? A la edad eterna, entramos a eternidad, a algo eterno. Por lo tanto, todo lo que hay, lo que tenemos, es eterno, y siendo así, entonces, ahí es el tiempo en que nosotros recibimos vida eterna, también física, para nuestros cuerpos. Recibimos ahí transformación de nuestros cuerpos, y lo mismo que ocurre después de terminar el milenio, entre el fin del milenio y la eternidad, es lo mismo que ocurre en nosotros, porque lo mismo que ocurre en esta tierra y la etapa por la cual pasa esta tierra es la misma etapa por la cual primeramente nosotros pasamos, porque estos cuerpos son tierra y tienen que pasar primero por esa etapa para entrar a eternidad, así como la tierra tiene que pasar por esa etapa de bautismo en fuego para poder entrar entonces también a eternidad, a esa etapa eterna. Bueno, nosotros viviendo en este tiempo tan glorioso, en este tiempo tan grande, tenemos que darle gracias a Dios en los tiempos de la primera venida del Señor, en los tiempos de la primera venida del Señor, y el Señor, al venir, pues, Él era sacerdote y rey también, sacerdote, rey, profeta, Dios. Por lo tanto, cuando las personas de aquel tiempo, los creyentes de aquel tiempo, que vieron el cumplimiento de la promesa de Dios para aquel tiempo, que vieron la venida del Mesías, cuando ellos vieron esas cosas cumpliéndose, ellos se regocijaron y exclamaron de una manera muy maravillosa, la cual quiero citarles. San Lucas 17:20, déjeme ver si es esta. Creo que me equivoqué un poquito. Pero voy a leerle esa que habla también del reino de Dios. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo encarnado era el reino de Dios en la venida del Señor, en su primera venida, y sigue siendo lo mismo en su segunda venida. Quiero seguir leyendo hasta conseguir, ya yo creo que la conseguí, déjeme ver. Fui un poquito
lejos aquí, o sea, no puse la cita bíblica, pero déjeme ver si lo puedo conseguir rapidito. Déjeme ver si es... Ustedes van a verla ahí. Ustedes van a verla ahí. Algo muy importante. Marcos 11:10. Marcos 11:10. Ahí vamos a... Esta fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora vean cómo aquellos que vieron y creyeron, ellos venían dando voces delante y detrás diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en San Mateo dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Habla también del Rey que viene. Y dice, y cuando lo veían entrando y viniendo, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Ellos decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y el que venía era ¿qué? Un hombrecito de 130 o 135 libras, con 5 pies 5 pulgadas de alto. Una persona de 5 pies 5 pulgadas que pese 130 o 135 libras es bastante flaquito, ¿verdad? Bastante delgado. Así es que ese joven de unos 33 años que venía, al verlo venir decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y lo que venía era un hombre. Pero en ese hombre estaba el reino de David, y en ese hombre estaba todo, porque él es el rey, porque Dios era el que estaba en ese velo de calma. Así es que vean ustedes lo que aquellas personas vieron en esa ocasión. Vieron el reino de Dios que venía, cuando vieron al rey que venía. El rey de Israel, y vino, y allí estaba el reino, pero no era de este mundo el reino. Por lo tanto, como no era de este mundo, entonces no podía, allí en medio formar un reino terrenal para entonces combatir contra el reino de Roma y destruir el reino romano y entonces establecer el reino allí. Porque el reino no es de este mundo. Ahora encontramos que para la segunda venida del Señor también está prometido
que lo mismo que sucedió allá se repetirá nuevamente en una escala más alta, en una escala y dimensión más alta, y en una dispensación más alta. Y encontramos que cuando uno de los profetas de Dios, el último profeta que Dios envió en la segunda dispensación, cuando él habló de esto que ha de acontecer en este tiempo, él dijo solo miren las Escrituras, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre, brotó de las denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol. ¿Qué dijo él en Juan 14, 15 o 15? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego y quemado, pero todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más. Ahora vean una de las cosas que sucede en este tiempo. En los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él. Allá también había un pequeño grupo que venía con él. Los demás no entendían, pero ese pequeño grupito que venía con él decía: Hosana al que viene en el nombre del Señor. También dice: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Bendito el reino de David, que viene. Pero en este tiempo se repite la Escritura y dice sobre una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo, más pequeño que el grupo de la primera edad, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. Será un pequeño grupo porque pertenece a la cúspide de la montaña, y mientras más hacia arriba, más pequeño es el grupo. Será el grupo más pequeño de todos. El grupo de la primera edad es un grupo grandísimo, el de la segunda también, pero el grupo de los escogidos, de los predestinados, de la cima de la montaña, de la cúspide, es un grupo pequeño, pero es un grupo que viene con él, que viene no con el primer mensajero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni con el séptimo, sino que viene con él. Que viene con él, con el Señor en su segunda venida, en este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando: Hosana al Rey que viene. ¿Cómo es que clama ese grupo? Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. O entonces está clamando, ¿cómo? Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿Cuál es la cuestión y cuál es la atracción en el monte, en la cima del monte? Un pequeño grupito que viene con él clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Esa es la atracción, así como fue la atracción cuando Jesús también entró a Jerusalén. Había un pequeño grupito, las demás personas, los que no creían, ¿qué era lo que decían? Mira, dile a tus discípulos que se callen la boca y dejen de estar hablando y proclamándote de esa manera, que dejen de decir esas cosas. Pero Jesús dijo: si ellos se callan,
las piedras hablarán por ellos. Si ellos se callan, entonces ¿quiénes? Los del mundo, los inconversos, entonces serán los que hablarán por ellos. Así es que encontramos que ese pequeño grupito que viene con él en su segunda venida, que viene con él en esa edad, la edad del rey, la edad del Hijo del Hombre, la edad de el reino, ese grupito sabe de lo que habla. Ese grupito sabe lo que cree, ese grupito sabe lo que Dios estará cumpliendo, ese grupito sabe lo que Dios estará haciendo, y ese grupito sabe lo que tiene que hablar. Ese grupito sabe el mensaje que tiene que llevar hacia adelante. Ese grupito sabe cuál es el mensaje para ese tiempo. El mensaje es el mensaje del reino, y si es el mensaje del reino, ¿cómo va a tener el mensaje del reino si no tiene al rey? No hay reino sin rey. Por lo tanto, si tiene el mensaje del reino, entonces tiene que tener al rey de ese reino. Ahora vean que el cuarto Elías, el último profeta de la segunda dispensación, fue el que dijo que estas cosas tendrían que acontecer. Por lo tanto, entonces cualquier persona que pueda decir algo en contra por causa de que no entiende las profecías bíblicas que están prometidas para Dios cumplir en este tiempo, lo mejor que puede hacer es quedarse callado la boca, porque cualquier mensaje que venga de parte de Dios, Dios lo respaldará. Cualquier hombre que se pare y diga la verdad, con el tiempo Dios lo respaldará. O sea, con el tiempo será vindicado. Por lo tanto, lo mejor es entonces que el que no entiende se quede callado la boca y espere entonces hasta que Dios le permita ver algo más que Dios vaya a hacer en el futuro. Porque cuando se habla en contra de lo que Dios está haciendo en el presente, siempre los que hablaron en contra de lo que Dios estaba haciendo en el presente en los días de Noé, ¿qué le pasó? Perecieron. Los que hablaron en contra en el tiempo de Moisés, ¿qué les pasó? Perecieron. Los que se pusieron en contra en el tiempo de Elías, perecieron. Los que se pusieron en contra en el tiempo de Jesús, perecieron. Los que se pusieron en contra de cada uno de los mensajeros de las 7 edades, perecieron. Y que de hoy, en donde estamos nosotros viviendo, en el tiempo de la segunda venida del Señor, por lo tanto, entonces, todas estas cosas que han sido prometidas para este tiempo son las cosas que Dios estará cumpliendo, y si Dios las estará cumpliendo, entonces tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, y Dios ha hecho el milagro de abrir nuestros ojos espirituales. Cualquier persona que no pueda ver las cosas que Dios estará haciendo en este tiempo será porque sus ojos espirituales están cerrados. Entonces son personas ciegas espiritualmente, como eran los líderes religiosos de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Jesús les dijo, hablando de ellos, dijo: déjenlo a ellos, porque si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ellos son ciegos, guías de ciegos, porque eran ciegos a lo que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo en carne humana, y estaban guiando a los ciegos espirituales que no podían ver las cosas que Dios estaba cumpliendo en aquel tiempo. Ni los líderes veían, ni el pueblo que los seguía tampoco veían.
Pero, ¿qué dijeron aquellos líderes? ¿Somos también nosotros ciegos? Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos literalmente,